Buenas tardes, noches o días a nuestra audiencia, donde quiera que se encuentren y sea cual sea el momento. Les agradecemos por elegirnos para hacerles compañía, aun si es solamente para tenernos de fondo. Gracias, Ana. Hoy, en el primer capítulo del podcast Háblame de Vos, tenemos un tema que por lo general pasa desapercibido en el ambiente universitario. Hablamos de aquellos que se gastan la mesada, lo del pasaje, que aguantan hambre, sed, e incluso pierden clases por amor al arte, al cine específicamente. Hablamos de los jóvenes cineastas independientes de la comunidad cinematográfica universitaria. Jóvenes que vienen acá y plasman sus historias y las materializan en cortometrajes. Y es por eso que tenemos invitado a Osmar García, el cual es el actual coordinador de cine de posguerra y también es el director del cine independiente de estos jóvenes. Sí, Osmar es el maestro de toda una generación de jóvenes cineastas que vienen aquí a expresar sus sentimientos, tal vez emociones o inclusive a dar un mensaje de reflexión. Entonces, estos jóvenes llegan aquí a la sala Francisco Salvador para tomar el curso de cine general Fossi Bendek. Y Osmar, cuando entramos nosotros observamos que había muchos pósters de películas, esos son los que han trabajado los estudiantes. Hola y bueno, gracias por el espacio. Sí, definitivamente todos estos pósters, y ojo, no están todos, son obras cinematográficas realizadas por estudiantes de distintas carreras. Es impresionante ver la diversidad de historias, ¿no?, que se plantean a través del lenguaje cinematográfico en nuestra universidad. Sí, de hecho, aquel soy yo, joven Juan. Eso fue de los últimos trabajos que grabé con Tretor y con José. Y también cabe recalcar que Osmar ya dirigió un largometraje, Los Condenados. ¿No es, Osmar? ¿Nos puedes hablar un poquito de la experiencia que fue grabar ese largometraje, una película prácticamente? Sí, por supuesto. Creo que, vale la pena hablar incluso desde la preproducción, ¿no? Los Condenados nace en un día donde nos sentamos Jonathan Trejo, ¿no?, mi maestro, mi mentor, mi amigo, y que me enseñó todo lo que sé de cine, abajo del manguito, ¿no? Es un arbolito que está aquí arriba del edificio, el espacio donde surgen las ideas, donde se drena todo eso y se construyen obras cinematográficas, y así nacen Los Condenados. La preproducción fue un poco larga, estuvimos algunos meses haciendo casting, haciendo tratamiento de guión, viendo las locaciones para poder concretar un rodaje de 5 días, que digamos que fue un poco cansado, pero valió la pena. Los Condenados nos deja mucho la experiencia de trabajar, o sea, el valor de trabajar en equipo, el valor de saber comunicarnos y saber que en una comunidad, cuando trabajamos juntos y tenemos como la idea principal, que es hacer cine, querer mostrar y contar una historia, ojo, que va a cuestionar un poco lo establecido, o sea, se puede lograr perfectamente, y así nacen Los Condenados, ¿no? Con ese germen que se tiene cuando se ve una sociedad aplastada, ¿no?, por el poder. Entonces llega el cuestionamiento, y cuando alguien decide poner en tela de juicio todo lo que le han dicho por toda su vida, que es así, eso va a convertirlo en un blanco para todo el poder hegemónico, ¿no?, que está controlando a una sociedad ignorante, si se le puede decir así. Entonces, Los Condenados nos junta y nos permite construir lo que viene a ser un largometraje de 1 hora 4 minutos aproximadamente, donde narra la historia que les comentaba, sobre todo el conflicto del poder y las ideas revolucionarias, y nos queda una experiencia muy bonita. Creo que después, cuando la presentamos acá, fue genial porque toda la comunidad participó, cada uno puso su granito de arena, y al final eso es, o sea, una película se conoce por su director, pero al final está hecho por todas las personas que lo conforman, y eso es especial para nosotros como comunidad, sobre todo. Sí, de hecho, Los Condenados yo les tengo bastante cariño porque cuando yo recién bajaba al cine, era de las cosas que están en producción en ese momento. Entonces yo me acuerdo que llegaba o iba al anfiteatro justamente y me encontraba a Nova, que a Don Gus, que a Leo, y personas que en ese momento yo sabía que ya eran parte de la comunidad, pero que todavía yo no había conocido a fondo. Entonces tengo recuerdos vagos, y cuando vuelvo a esos recuerdos digo, mira, ahí estaba Leo, es verdad, ahí estaba ya Luis, ahí estaba Quesito ya como que en los rodajes, y son cosas que luego, que de Los Condenados, a ver, al final del día es independiente. Siempre hay cosas que como directores uno tiene que ceder, tiene que como que resolver. ¿Qué cosas de Los Condenados dirías, esta cosa me gustaría
grabarla de esta manera, ahora que a lo mejor ya sé esto, a lo mejor que ya tengo acceso a esto, o decís vos, esta escena, a lo mejor este recurso, me gustaría como que regrabarlo, por así decirlo. Ok, bueno, bueno, lo primero que decía sí vale la pena recalcarlo, ¿no, cabal? O sea, el espacio, este lugar, el cine, para todos nosotros se ha convertido en un lugar que hoy en día está habitado. Y eso es impresionante, porque aquí nos conocemos personas que afines a nosotros, ¿no? Con los mismos gustos y también personas muy distintas. Y en ese sentido, y en esa diversidad, ¿no? Se construye, digamos, el cine. Y eso es impresionante. Ahora con Los Condenados hay varias anécdotas desde sus inicios. Pues Los Condenados se planteó, y creo que por ahí andan los storyboards que hicimos con Jonathan, una historia completamente de ciencia ficción, ¿no? Con decorados, o sea, los Condenados se pensó para que fuera otro lugar distinto a la Tierra. Pero ¿qué pasa? Dadas las circunstancias, ¿no? Y lo difícil que es hacer cine en nuestra realidad, ¿no? Entonces lo consideramos como una realidad alterna, ¿no? Que se parece mucho a la nuestra, pero tiene distintos matices. Sin embargo, no se aleja mucho de lo que está. Solo que aquí lo plantamos y lo tiramos así a la mesa para que se vea y cómo esto actúa. Pero si vemos hoy en día Los Condenados, podría decirse que el hecho de que se llegue o se construya una atmósfera de tensión donde todas las personas van a sufrir por alguna razón, no lo diré para que vayan a verla, es impresionante tener esa emoción en ese momento, pero sí, yo creo que hoy en día, si fuera posible, no juntar a mucho más gente, a más personas que estén presentes en distintas zonas para poder lograr ese sentimiento de multitud. Que lo logramos como con 30 personas y en cámara hicimos que parecieran 100. Y eso fue divertido también, ¿no? Cómo se resuelve eso en el camino. Ahora, yo creo que también Los Condenados, y como vos decías, se convierte en una película escuela. Tiene un gran valor pedagógico para todas y todos, porque estamos aprendiendo a hacer cine. Hemos hecho tantos cortometrajes, hemos hecho un largometraje, pero seguimos aprendiendo. Entonces, el poder integrar a las personas que ya tenían cierto conocimiento, se le podría decir avanzado, y a las personas del curso, en ese mismo proyecto nos enseñó un montón. Y es que de alguna manera podemos colaborar, y siempre y cuando nuestras herramientas para hacer cine, que en este caso vendría a ser guión técnico, storyboard, ¿no? Son comunicados de la mejor manera, podemos hacer algo grande, y eso es importante. Los Condenados, antes ya hay un largometraje producido por la comunidad, y este vendría a ser el segundo. Entonces esto nos abre la puerta para quitarnos un poco el miedo y empezar a hacer películas con un formato un poco más grande, en este caso largometrajes. Entonces yo creo que sí, muchas cosas quizá, porque varias cosas lo resolvimos en el camino y no están como se planteó al inicio en el guión específicamente, pero sí se podría pensar, digamos, en detalles que reflejen un poco más ese universo. Y lo importante de esto es que cuando uno hace una película, un cortometraje, tiene que si se dan las circunstancias, tiene que reducirlo un poco, ¿no? Por lo mismo, por la producción, por los gastos, pero lo más importante es no perder la esencia. La historia que usted quiere contar tiene que mantenerla y serle fiel, a pesar de que ocurran varios cambios de forma. El contenido debe estar ahí presente. Entonces yo creo que rescató mucho eso de Los Condenados, y que puede, digamos, pensemos así, de una forma, un caso hipotético, un remake o algo así, se podrían mejorar muchas cosas a nivel técnico, pero yo creo que la esencia sigue estando ahí. Y por ejemplo, tenemos la participación de Jonathan Trejo, nuestro maestro, como guionista y también como uno de los protagonistas de la historia, y eso es muy importante y valioso para nosotros. Sí, me gustaría hacer énfasis en el valor pedagógico que dices que tiene Los Condenados, porque yo creo que hay 3 maneras de aprender cine. La tercera, que para mí la más importante, es estudiándolo. La segunda, viéndolo. Y la primera, la más importante de todas, haciéndolo. Correcto. O sea, irte de un solo al campo, a grabar cosas, a tener errores. Entonces, sí, como que ya grabar, o sea, un largometraje encima, como decís que lo grabaron en 5 días. Para mí eso, ahora que ya como que he estado en rodajes, 5 días para grabar un largometraje se me hace, a mí se me escapa la cabeza, como que no, o sea, siendo que es una tarea de organización tremenda. Y también lo que mencionaste de la diversidad, al final que
esta es una comunidad muy diversa y algo que siempre, en lo que me he fijado mucho, es que cada cortometraje, cada trabajo, habla mucho del director, o sea, de quien le escribe, del autor al final, porque pues muchas de las personas acá hablan de sí mismos en sus obras, he notado eso. Siempre utilizan la ficción como narrativa, ¿no? Como método para contar una historia, y ahí como para, no sé, dejan volar su imaginación, pero en cada uno de sus cortometrajes hay mucho de ellos, y yo lo noto. Yo que me fijo cómo son ellos, que interactúo con ellos, noto que en sus trabajos son ellos mismos. Entonces, es una cosa que a mí se me hace muy valiosa y eso creo que como país creo que hemos pensado muy poco en lo importantísimo que es que vengan jóvenes aquí y quieran expresarse haciendo cine. Ya sea cine bueno o malo, eso quédense uno no es importante. Lo que importa es que vengan y se expresen y se esfuercen, porque al final del día hacer una preproducción, una producción, luego editar eso, es un montón de esfuerzo, ¿okay? Entonces toda esa vorágine de experiencias que van adquiriendo creo que es lo verdaderamente valioso. Entonces ya dejo a Ana para que al cierre nos despida. No nos cabe duda de que estas son las historias de las que hay que hablar. Y el lugar indicado es Háblame de Vos, porque acá te escuchamos. Esperamos volvernos a encontrar en un siguiente episodio. Hasta entonces, cuídense y cuiden a quienes quieren.